Comenzamos a grabar la clase, muchachos, y comenzamos precisamente a ver el tema de hoy que tiene que ver con los sectores productivos y tiene que ver también con el conocer y diferenciar los conceptos de crecimiento económico, desarrollo económico y subdesarrollo económico. Veamos un poquito sobre la introducción de lo que vamos a estar viendo. ¿Quién me quiere leer? A ver, Ana Ceci, ¿me quiere leer esto que tenemos aquí, por favor? La actividad económica de un país suele clasificarse en sectores económicos. Cada sector agrupa un conjunto correspondiente de actividades que comparten actividades similares en términos de sus procesos productivos. Muchísimas gracias. La actividad económica de un país, de cualquier país, muchachos, todas las actividades que se realicen económicamente hablando se deben de agrupar y se van a agrupar en base a aspectos que tengan en común esas actividades y que estén dentro de la misma área. Entonces vamos a ver que hay tres sectores económicos o tres áreas económicas. El sector primario, y aquí tenemos una pequeña imagen del sector primario, sector secundario y el sector terciario, que prácticamente se refiere a servicios. Esas son cosas que se pueden obtener y producir con ellas, y último son servicios que se van a otorgar. Dependiendo del tipo de actividad económica que realicemos, pues lo vamos a ubicar en alguno de estos tres sectores. Son actividades económicas que ayudan al país, obviamente, a generar ingresos, ayudan al país a generar ganancias. Entonces vamos a ir viendo cómo se clasifican estos sectores económicos o sectores productivos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos y cuáles son algunos ejemplos de cada uno de estos sectores? Por ejemplo, en el sector primario, ¿me quiere leer en qué consiste? Aquí abajito está el sector primario y cuáles son las actividades que incluye el sector primario, por favor. Actividades económicas que obtienen sus productos directamente de la naturaleza, como agricultura, ganadería, pesca, caza, minería. Muchísimas gracias. Por eso es primario, porque es el primero, de ahí se obtiene todo. El sector primero tiene que ver todo lo que se obtenga directo de la naturaleza. De ahí lo extraigo. No pasa por ningún proceso de producción y de elaboración. Directamente voy y pesco y así el pescado como lo obtengo, así voy y lo vendo. ¿Sí? Voy, siembro, voy, ¿cómo digo? Tengo mi granja, cuido animales y ordeño, como veíamos ahorita la vaca y la leche, así como se obtiene, así la utilizo, voy y la vendo. En la minería extraigo de la tierra, de las cuevas, minerales, piedras preciosas, sin pasarlas por ningún proceso propiamente de producción. Todo lo que se obtiene de la naturaleza y todas las actividades que tengan que ver de la naturaleza y lo que se obtenga de ella, vamos a llamarlas actividades primarias. Scarlett, ¿me quiere leer, por favor, el segundo? ¿El secundario? ¿Mandé? ¿Me quiere leer el segundo sector, por favor? ¿En qué consiste y cuáles son sus áreas? Consiste en la industria y en la construcción. Son actividades económicas que implican la transformación de la materia prima. Ok, muchas gracias. Ya el sector secundario, muchachos, si te das cuenta, depende del primario. Todo lo que se obtenga de aquí en el sector secundario se va a transformar. Esto implica todo lo que la transformación de la materia prima. La materia prima es todo lo que obtenemos de la naturaleza. Por ejemplo, yo obtengo madera, voy a los bosques, corto leña, ¿sí? La mando a la gente que se dedica a construir y a producir con leña, y de la madera se pueden obtener muchas cosas. Todo lo que se produce con la madera lo llevamos a la industria. Aquí puede ser la industria alimenticia, puede ser la industria textil, puede ser la industria eléctrica, la maquila, cualquier tipo de industria entra en el sector secundario, y el área de la construcción, todo lo que tenga que ver con construcción entra también en el sector secundario.
Y por último tenemos el sector terciario que te comentaba hace un momentito, que tiene que ver más que nada con el aspecto de los servicios. Víctor, ¿me quiere leer en qué consiste el sector terciario, por favor? ¿Y cuáles son sus áreas? Son actividades económicas que no incluye, es que, pero a mí no me deja ver. No incluye una mercancía física como en las demás, porque se Ajá. refiere a servicios. ¿Cuáles son los servicios que entran aquí? Comercio, servicios sociales, personales, culturales, transporte, financieros, administrativos, turismo y ocio, información y comunicación. Toda la gente que se dedica a estas áreas pertenecen al sector terciario. La gente que trabaja dentro de la industria, cualquier tipo de industria o la construcción, sus actividades son del sector secundario. Y la gente que se dedica a la agricultura, ganadería, pesca, caza o minería, todos ellos pertenecen al sector primario. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Les queda claro cuáles son los sectores productivos o los sectores económicos? ¿Es lo mismo? ¿Sí quedan claro a qué se dedica cada uno de ellos o a qué se refiere cada uno de ellos? Sí. Melanie me dijo que sí, los demás pues no sé. ¿Dónde andan los demás? Bien, teniendo en cuenta cuáles son los sectores económicos, ¿cómo obtiene, por ejemplo, un país sus ingresos? Bueno, pues a través de sus actividades económicas, y ya vimos cómo se clasifican sus actividades económicas. Vamos también a diferenciar estos tres conceptos. ¿Qué es crecimiento económico? Ay, perdón. ¿Qué es desarrollo económico y qué es subdesarrollo económico? Normalmente, la mayoría de la gente a veces, de manera general, no solo en el área de la economía, confunden los conceptos de crecimiento y desarrollo pensando que se refieren a lo mismo. Hablar de crecimiento, hablar de desarrollo, podemos pensar que son conceptos sinónimos o que son conceptos similares, pero no. Cada concepto se refiere a algo en particular o algo en específico. Y vamos a ir viendo precisamente a qué se refiere cada uno de estos tres conceptos. Crecimiento económico. Alina, ¿quiere leer el primer párrafo, por favor? Sí. La idea de crecimiento se asocia a una base cuantitativa, es decir, cuando se habla de crecimiento, alude de aumento de algo. Gracias. Esta palabra es básica para poder diferenciar crecimiento de desarrollo. El crecimiento tiene que ver con algo cuanti. Con cuanti hablamos de cantidad, de números. Cuando hablamos, esto es de manera general la palabra crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, pues nos referimos a algo cuantitativo, ¿sí? Algo que aumenta en cantidad. Ahora, cuando hablamos de crecimiento económico, ¿a qué se refiere, Carla? El crecimiento económico de un país se refiere al incremento de la producción de bienes y servicios, el cual se asocia a un aumento de los niveles de ingreso, consumo y bienestar de una sociedad. Muy bien, entonces cuando decimos que un país está en crecimiento económico es porque cada vez, comparado con años anteriores, va aumentando, lo que veíamos ahorita, va aumentando la cantidad de bienes, o la producción de bienes, cada vez se produce más y cada vez hay más servicios. Entonces los habitantes de una sociedad, como cada vez hay más bienes y cada vez hay más servicios, porque el país está en ese crecimiento, en ese proceso de crecimiento económico, cada vez tienen más oportunidades de de ser atendidos, tienen más oportunidades de solicitar algún servicio, porque hay muchos servicios y tienen la posibilidad de buscar un servicio que se adecue a sus posibilidades económicas. Pues cuando un país está en crecimiento, muchachos, hay incremento de la producción. El país produce diferentes cosas. Ahorita vimos los sectores productivos. Produce del sector primario, y entonces hay producción en la ganadería, en la agricultura, en la pesca. Hay producción en el nivel secundario, hay industria, hay construcción. Hay producción en el nivel terciario, que es el que se refiere precisamente a los servicios. Y hay escuelas, hay hospitales, hay medios de transporte,
diferentes medios de transportes, hay variado, hay metro, hay tren, hay camiones y hay diferentes tipos de transporte, ¿no? Va aumentando todo este tipo de servicios y va aumentando todo este tipo de producción cuando hay un país en crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, pues se van a ver cada vez más detenidas o atascadas cada uno de los sectores económicos. A lo mejor en un país nada más se da la ganadería, la construcción está muy pobre, no se da construcción, en la industria realmente no hay industria, ¿sí? En servicio los servicios están escasos, la gente no puede acudir a las escuelas, a los hospitales, no hay medios de transporte. Es un país que no está creciendo económicamente y que se está quedando atascado. Yo puedo fijarme en eso, por ejemplo, yo aquí en México puedo fijarme cómo son sus niveles de producción en cualquiera de los 3 sectores que vimos para poder saber si mi país es un país con crecimiento económico. ¿Consideras que México sea un país con crecimiento económico tomando en cuenta lo que te digo, muchachos, tomando en cuenta el incremento de la producción de bienes y servicios? A ver, ¿crees que el país está en crecimiento económico? No los escucho. Yo digo que sí, maestra, que sí hay un crecimiento porque ¿Por qué pues considera que sí? porque tenemos servicios en casa, tenemos alimentos, tenemos agua. México sí es un país con crecimiento. Estamos en ese proceso de crecer. Contamos con los 3 sectores productivos, los 3 sectores económicos, como los acabamos de ver. Sí, hay diferentes tipos de servicio, aunque lamentablemente, y ahorita lo vamos a ver, no toda la gente tiene acceso a esos servicios. Está en proceso de crecimiento económico, pero eso no quiere decir que tenga un desarrollo económico. Ahora me voy a pasar a ese punto. Factores de crecimiento económico. ¿Qué necesita un país para lograr el crecimiento económico? Hay 4 factores que ayudan a un país precisamente a lograr ese punto de crecer económicamente. ¿Me los quiere leer, Fanny, por favor? ¿Cuáles son los 4 factores del crecimiento económico? Recursos naturales, recursos humanos, acervo de capital y tecnología. Gracias, Scarlett. Pero bueno, usted es Scarlett, acuérdese, ¿eh? Le preguntaba a Fanny García. Pero no hay problema, para no confundirnos. Gracias, Scarlett. Estos 4 factores ayudan a un país a crecer. Recursos naturales. ¿A qué creen ustedes que se refieren los recursos naturales? A la materia prima. A la materia prima, a todo lo que se obtiene. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién es yo? Alexis. Alexis, gracias. Pues todo lo que la naturaleza nos brinda. México es un país rico en recursos naturales. Tenemos bosques, tenemos mares, tenemos desierto, tenemos selvas, tenemos grandes áreas naturales, tenemos minas, tenemos mucho lugar donde explotar, donde obtener todos esos recursos naturales. Algunos recursos naturales se pueden acabar, otros son renovables. ¿Qué quiere decir cuando te digo que algunos recursos naturales son renovables, compañera Wendy Martínez? ¿A qué me refiero cuando les digo que algunos recursos naturales son renovables? Que se pueden volver a utilizar. Que puede seguir. Que se regeneran, que no se van a acabar, muy bien, que ahí están. Entonces, México cuenta con este factor. Tiene una palomita, tiene un punto a su favor para poder crecer. El siguiente factor son los recursos humanos. Dígame, Melissa, ¿a qué se refieren los recursos humanos? ¿A qué cree usted que se refiera con recursos humanos? El profe me agarró comiendo. Le cambió la voz, Melissa. Yo estoy comiendo. ¿Los factores de qué, profe? Perdón. Los recursos humanos.
No sé. Pues piénsele, Melissa. Los recursos ¿Qué, cómo es la naturales. pregunta? No, olvídelo, Melissa, le voy a poner falta, ponga atención, de verdad. A ver, ¿quién me quiere decir qué son los recursos humanos, muchachos? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué crees tú? Ahorita te digo si tu idea es correcta o no. ¿Qué crees tú que sean los recursos humanos? La mano de obra. La mano de obra, ¿sí? Todas las personas dentro de una sociedad que estén en la edad de trabajar y que trabajen, sean personas capacitadas, que sean personas que hayan tenido un proceso de formación, ya sea de una capacitación, un proceso de formación académico, que tengan estudios para poder ejercer determinada profesión, o una capacitación para que puedan realizar determinado oficio, determinada actividad. Si en un país, porque todos los países tienen humanos, tienen individuos que lo forman. En ese sentido, pudiéramos pensar que todos los países tienen recursos humanos, pero no se refiere únicamente a eso. Se refiere a que las personas estén capacitadas y estén preparadas para poder desarrollar una actividad o una profesión. Si un país, sus habitantes, no tienen cierto nivel de estudio y únicamente se quedan realizando puros oficios, que eso es bueno, pero también se requiere que haya personas más preparadas para realizar otro tipo de actividades, pues el país no va a avanzar. Por eso aquí es importante el punto de la educación, que los miembros de una sociedad, que una sociedad llegue a un nivel educativo alto para que los individuos estén preparados para realizar diferentes tipos de actividades. Te pregunto, ¿México cuenta con este recurso? ¿El recurso humano? ¿Contamos con él? Sí. Sí, claro que sí. No ¿Nos mucho. falta? Sí, nos falta. Nos falta cada más, pero sí contamos con personas que tienen la preparación y que tienen la capacitación y que son muy buenas para realizar una actividad en el sector primario, o realizar una actividad en el sector secundario, o realizar actividades en el sector terciario. Contamos con esto. Siguiente, acervo de capital. ¿Qué creen ustedes que se refiere el acervo de capital? A ver, Camilo, ¿usted qué se le ocurre con el acervo de capital? Puede ser lo que tiene de dinero el país. Ajá. Son los recursos así que económicos y el dinero que tiene el país para invertir dentro del área de la economía. Por ejemplo, todo lo que se obtenga para invertir, no sé, para usarlo en los recursos naturales, para invertir en los recursos humanos, y invertir en la educación, invertir en capacitaciones, en salarios, etcétera, y invertir en negocios, invertir en empresas, invertir en el comercio, invertir en nuevos tratados con otros países, todo el dinero que tenga, o los recursos que tenga un país para invertirlo en el área de la economía y todas las áreas que tengan que ver con ellas para mejorar la economía. ¿Crees que México cuente con este factor? ¿Crees que México tenga acervo de capital? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Es simple, ¿sí o no? Sí. Sí, sí cuenta con acervo de capital. Que no lo use para ello, para la economía, pues a lo mejor es otra cosa, ¿verdad? Pero claro que contamos. Por eso te digo que México es un país con crecimiento. Estamos tratando de crecer, contamos con estos factores. Y el último factor de crecimiento económico es tecnología. Todo lo que se puede invertir en la tecnología y los avances a nivel de tecnología que ayudan a los diferentes sectores económicos en sus actividades. La tecnología va a ser muy importante. ¿Consideras que México cuenta con avances tecnológicos? Sí. Sí, No, ahí es un factor que nos falta un poquito más de desarrollar, porque la tecnología que usamos nosotros en diferentes áreas no es propiamente una tecnología creada por el mexicano, usamos tecnologías que son creadas pues, por otros países. A México le falta invertir un poco más en el área de la tecnología. Sí cuenta con recurso humano, claro que hay personas dedicadas a la innovación tecnológica, a los avances tecnológicos,
pero no se le invierte mucho en esta área. Yo creo que aquí podemos estar a medias en este factor. Tenemos todos los demás factores y este factor que también lo estamos trabajando, la tecnología. México es un país que tiene muchas posibilidades de crecimiento económico y está en esa línea de crecer económicamente. ¿Cómo sé si un país está creciendo económicamente? Ya habíamos visto este indicador, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, hoy te lo decíamos aquí, el incremento de la producción, que es el PIB, cuánto se produce internamente en un país. El PIB es un indicador que nos va a señalar precisamente si un país está en vías de crecimiento o está estancado. México no está propiamente estancado, está en ese proceso de crecer. Ahora, una cosa es crecer económicamente y otra cosa es desarrollarse económicamente. Hay países que están en crecimiento económico, mas no han logrado el desarrollo. Y hay países que ya brincaron al siguiente nivel, que es desarrollo económico. Para poder desarrollarse, muchachos, para poder llegar al desarrollo económico, primero tuvieron que haber crecido económicamente. Los países en desarrollo económico son países que tienen crecimiento económico y eso les ha dado la oportunidad de llegar a un desarrollo económico. Pero los países que están en crecimiento económico aún no necesariamente, no todos han llegado al desarrollo económico. ¿Sí me explico? Para poder desarrollarse económicamente, primero necesita crecer. Ya logró un crecimiento económico, ahora puede llegar a desarrollarse económicamente. Si no ha logrado el crecimiento económico, es difícil que pueda desarrollarse. Primero necesita crecer. ¿Qué es desarrollo económico, Diana Dávila? ¿Me quiere leer el primer cuadro, por favor? Diana, ¿está ahí? Diana la 1. Diana la 2. Pepe, ¿me quiere leer qué es el desarrollo económico? El primer cuadrito, por favor. Dice, la idea del desarrollo se asocia a una base cualitativa, es decir, cuando se habla de mejorar ciertos aspectos de algo en particular. Ok, ¿te acuerdas que crecimiento se refería a algo cuantitativo, en cantidad? El desarrollo no se refiere propiamente a cantidad, sino se refiere a calidad. Por eso, para llegar a un desarrollo, primero necesitamos el crecimiento. Ya logramos crecer económicamente, ahora vamos por el desarrollo. La palabra desarrollo de manera general se refiere a algo cualitativo. Hablamos de la calidad de algo. Vamos a ver a qué se refiere. Mía, ¿me quiere leer el siguiente cuadro, por favor? Ahora sí, ¿qué es desarrollo económico? El desarrollo económico depende de la capacidad de los ciudadanos para satisfacer sus necesidades básicas y vivir en un entorno de seguridad. Gracias. Junto con eso va lo que sigue. Dulce, ¿me lo quiere leer, por favor? Dulce, ahí está. Sí, profe. ¿Dónde vamos? El desarrollo económico de un país se ve reflejado en la calidad de vida de sus habitantes, en salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad, empleo, etcétera. Gracias. Entonces, ¿qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico se va a ver reflejado en la calidad de vida de sus habitantes. Va a ser una sociedad donde sus habitantes pueden satisfacer sus necesidades básicas, como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y otras necesidades como vivir en una sociedad de seguridad, que las personas tengan empleo, las personas que puedan satisfacer sus necesidades básicas, si tienen algún problema de salud, que tengan los recursos para ir a algún hospital, ya sea público o privado. Las personas que viven en un país con desarrollo económico, nadie se queda fuera de la educación. Todos tienen acceso a la educación porque hay escuelas para todos y tienen los recursos para solventar ese gasto. Vamos a ver muy pocos índices de pobreza en un país con desarrollo económico. La mayoría de la gente tiene un lugar donde vivir, tiene acceso a alimentación, tiene los recursos para pagar o gastar en ese aspecto de la vida y la alimentación. Son países que han logrado este desarrollo. Los países en desarrollo económico tienen un nivel de educación más avanzado y una cultura más avanzada.
Lo podemos ver reflejado en países europeos, donde no vemos calles sucias. La gente tiene ese nivel de cultura que no tira la basura en las calles, cuida precisamente su entorno, y eso es algo que nos dice bastante de los países desarrollados. Cuida el ambiente donde vive, cosa que no vemos en los países que no tienen desarrollo económico. No saben cuidar el ambiente y el entorno donde viven. Estos tres indicadores, para el crecimiento económico está el PIB. El PIB también nos dice algo sobre el desarrollo económico, pero más específicamente para el desarrollo económico vamos a checar estos tres indicadores. El coeficiente de Gini, el índice de bienestar económico, el IBES, y el índice de progreso real, el IPR. Abby, ¿me quiere leer qué mide el Gini? Se usa para medir el nivel de desigualdad de una sociedad. Gracias. Entonces vamos a determinar, entre más desigualdad haya, no es una sociedad con desarrollo económico. ¿Sí? En una sociedad donde menos desigualdad podamos ver a nivel económico, obviamente, es una sociedad que está en ese desarrollo económico. Yulisa, ¿me quiere leer qué mide el IBES? No se escucha, Yulisa, o no se escuchó. Si no, no hay problema. A ver, inténtelo otra vez. No, se me hace que es su audio. Luego lo checamos, sí, no se preocupe. Janet, ¿me quiere leer qué mide el IBES? Se usa para medir el nivel de bienestar social. Ok, el bienestar social, gracias. Eso va a depender de lo que te decía ahorita, que las personas de una sociedad puedan tener acceso a todos los servicios y satisfacer sus necesidades básicas. A ver, aquí le vamos a pedir ahora. ¿Quién no le he pedido? Brian, ¿me quiere leer qué mide el IPR? Se usa para medir el progreso social. Muy bien, estos indicadores nos van a señalar si un país está en desarrollo económico o está en ese proceso de desarrollarse. Y todo lo opuesto a crecimiento y a desarrollo económico es el subdesarrollo económico. ¿Me quiere leer, por favor, Melanie, todo ese cuadro? Desarrollo económico se refiere a la situación de atraso de un país. Generalmente, a los países que experimentan esta situación se les llaman tercermundistas y su principal estructura económica está caracterizada por agricultura, ganadería, pesca y exportación de materiales primas. Hay altas tasas de crecimiento demográfico. Gracias. Un país tercermundista o un país en subdesarrollo quiere decir que está atascado, hay atraso en su economía. Si te fijas, las principales actividades de un país subdesarrollado son actividades del sector primario. El sector secundario y el sector terciario está muy atrasado también. No hay casi actividades de estos dos sectores, se ubican nada más en los primarios. Y otra característica de los países en subdesarrollo es que tienen alto crecimiento demográfico. ¿Alguien sabe qué es alto crecimiento demográfico? ¿A qué se refiere el alto crecimiento demográfico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo que crece? La población. ¿Cómo? ¿Quién dijo? La población. La población. Entonces, no es suficiente economía. Cada vez son más y más y más y más. Fíjate cómo se llenan las ciudades. Tanta gente. No hay suficiente economía, no hay suficientes recursos. Los pocos que hay, pues empiezan a acabar porque cada vez hay más personas que consumen, se empieza a atascar este aspecto de la economía. Lamentablemente, México es un país considerado tercermundista. Sí estamos en vías de crecimiento económico, se trata de hacerlo crecer, pero aún falta mucho el país. No somos un país con desarrollo económico, porque en nuestro país podemos ver este tipo de imágenes, tal vez no esta, porque yo creo que sí, pero podemos ver este tipo de imágenes. Hay gran cantidad de pobreza en nuestro país, hay gran cantidad de gente que no tiene acceso a la educación, hay gran cantidad de gente que no tiene acceso a la salud, hay gran cantidad de gente que no tiene una vivienda propiamente decente o estable, hay gran cantidad de gente que no tiene acceso a agua potable.
Es demasiada la gente, muchachos, que vive en estas condiciones. Probablemente tú no lo has visto. Qué bueno que tú no lo hayas visto, porque quiere decir que no lo sufres o no lo padeces, pero en nuestro país podemos encontrar este tipo de situaciones. México necesita seguir avanzando, ya lo vimos ahorita. Somos un país, gracias por su atención. ¿Alguien me dice quién es él? Puede ser difícil porque no es de su época, pero veamos si tienen cultura de caricaturas, aunque no sean de su época. ¿Nadie sabe quién es ese niño? No. Es una caricatura y este niño es Ricky Ricón. ¿Habían escuchado ese nombre? Han hecho películas también. Él es Ricky Ricón. Entonces, como estamos hablando de economía, pusimos a Ricky Ricón. Entonces, México es un país que tiene, tal vez no propiamente subdesarrollado, pero estamos en ese proceso de crecimiento para después poder desarrollarnos económicamente, muchachos. ¿Ok? Vamos a cortar entonces hasta aquí. Ahorita les voy